Entonces, desde entonces, muchos marineros comenzaron a hacer lo que después se llamaban la movida. Y la movida era que ellos capturaran cierta cantidad de camarón y después, digamos, en mar abierto sobre unas playas desiertas, vendía camarón, digamos, a compradores ilegales, ¿verdad? Y comenzaron a hacer eso porque, como un pescador me comentó, bueno, no tenemos seguro de vida, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro seguro de vida. Y claro que comenzó como una práctica de resistencia, pero ya para los mediados de los años 80 era todo, era toda una economía, digamos, pirata Ajá. Bueno, y con solidaridad bajo asedio, dígame, en una frase, ¿qué es solidaridad bajo asedio? Bueno, me refiero a la solidaridad sindical, sobre todo, ¿verdad? Y las luchas principalmente, digamos, de los y las obreras de las plantas procesadoras en Puerto Triunfo, procesadoras de camarón en Puerto Triunfo, El Salvador. Salvador. Y el asedio fue el asedio estatal que constantemente presionaba a los sindicalistas, y ya para el año comienzo de los 81, final de los 80, comenzaron hasta a matar a los dirigentes sindicales. Y por otra parte, ya en mediados de los 80, hacia finales de los 80, la solidaridad bajo asedio, el asedio era como algo más interno, porque tenía que ver con las luchas entre los dos sindicatos. El sindicato que se llamaba el sindicato Tierra, que era el sindicato de los obreros y obreras de las plantas, y el sindicato de los marineros, el sindicato Agua, que eran los pescadores, que también trabajaban para las mismas empresas. Entonces, esas eran las dos clases de asedio. ¿Qué mito sobre el colapso del Puerto del Triunfo le parece más persistente? ¿Qué mito? Ujú. Bueno, yo creo que para mí es la idea que la destrucción, digamos, de la industria camaronera tenía que ver con las luchas sindicales. Muchos culpan a los sindicatos, Ajá. sobre todo al sindicato Agua, pero muchos culpan a ellos. Pero eso en realidad era un mito, no fue realmente por eso. Bueno, es una respuesta más complicada, sí. Es decir, Ujú, que para mí hubo un gran golpe, digamos, a la industria que no tenía que ver con los sindicatos, o solo de una forma indirecta. Y voy a tratar de explicar. ujú, Comenzamos con un gran tormenta en el año 77, en que se perdieron la vida, por lo menos 10 marineros. ujú, Y las empresas camaroneras, sobre todo la empresa principal Pesca S.A., no le dieron ninguna ujú, indemnización a la familia. Entonces la gente, digamos, mucha gente, bueno,
estaban bien, súper enojados, ¿verdad? Con las empresas, que para ellos era algo insoportable. Entonces, desde entonces, muchos marineros comenzaron a hacer lo que después se llamaban la movida. Y la movida era que ellos capturaran cierta cantidad de camarón y después, digamos, en mar abierto sobre unas playas desiertas, vendían camarón, digamos, a compradores ilegales, ¿verdad? Y comenzaron a hacer eso porque como un pescador me comentó, bueno, no tenemos seguro de vida, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro seguro de vida. Y claro que comenzó como una práctica de resistencia, pero ya para los mediados de los años 80 era todo, era toda una economía, digamos, pirata o clandestina. Y había muchos militares involucrados como los compradores, es decir, que todo un aparato, ¿verdad? No era algo ya casual. Y en ese momento, digamos, los dueños tenían mucha dificultad, ¿verdad?, en controlar eso. Y por otra parte, el sindicato de tierra, las obreras y los obreros, estaban, bueno, aunque reconocieran en su primer momento que era una práctica legítima como resistencia, ya para los mediados 80 estaba dañando su propia economía, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, con un sindicato, y ya la otra cosa, el otro detalle importante es que en 84, bueno, un paso por atrás. Durante los 70, los sindicalistas, digamos, el sindicato más beligerante, más militante era el sindicato Tierra, y con la represión se alineaba cada vez más con la izquierda, ¿verdad? Pero ya como mencioné antes, hubo una represión brutal y básicamente lograron eliminar toda la dirigencia. Entonces, lo que seguía, ¿verdad? En los años 80, el sindicato de tierra era mucho más debilitado, ¿verdad? Pero con la elección de Duarte como presidente en 84, a pesar de hecho que todavía había una guerra civil muy feroz y que los militares realmente dominaban el país, había cierto espacio autónomo y, digamos, el sindicato de los marineros lograron aprovechar eso y trataron de conseguir cierta alianza con Duarte y con el Partido Demócrata Cristiano. Y ellos los apoyaban hasta cierto punto, o sea, el gobierno trató de ayudar a ese sindicato. Y en ese contexto, durante una huelga bastante grande en el año 85, los dueños de esa pesca, S.A., lograron conseguir un préstamo enorme de un banco estatal y después huyeron con por lo menos 20 millones de dólares y que en esa época 20 millones de dólares era Era muchísimo mucha dinero, plata, sí, ¿verdad? sí. Y lograron huir con eso. Y eso, digamos, ese fraude que perpetuaron dañó mucho a la empresa, por supuesto, ¿verdad? Y eso era como un golpe, no sé si letal o no, pero un golpe tremendo en contra de la empresa. Y como no podían pagar la deuda, porque se había ido con toda la plata, um, los, o sea, la empresa, básicamente el banco
tuvo que controlar la empresa, o sea, obtuvo Adueñarse, básicamente la digamos, pasó. empresa, sí, se adueñó. Y bueno, eso causó más problemas, había otro huelga. Mm, O sea, trataba de hacer varias maniobras básicamente un intento de hacer un sistema de subcontratación, ¿verdad? ujú, Esa era la respuesta del banco, ¿verdad? ujú. Porque no querían, y desde su punto de vista era muy lógico, Lógico. porque Ujú, era muy lógico, porque la idea era que cada barco que tenía como cinco personas trabajando a bordo, era como una microempresa. Y mm, entonces ellos, um, ellos tenían relación como empresa a empresa, ¿verdad? ujú, A la empresa grande y vendían su producto a la empresa, pero era algo, como te dijera, que con la subcontratación el problema de la movida era minimizada, porque eran ajá. operando ellos como su propia empresa. Entonces no había gran incentivo de vender, Sí, no, no ¿verdad? De una ganaban forma mucho con eso. clandestina. Entonces Ajá. esa era la solución, pero desde el punto de vista sindicato era como eliminar el sindicato. Ujú, Y entonces ujú, luchar en contra de eso. Y, ujú. ah, y bueno, en fin, eh, lanzaron una huelga que duró 3 años y medio, ¿verdad? Una de las Uf. huelgas más largas en toda la historia de América Latina. Y, Ujú, um, y entonces, claro, que terminó sin ningún arreglo. mm, Y entonces muchos fácilmente achacan al sindicato la destrucción de la industria. Porque ujú. básicamente cuando terminó la huelga era cuando la empresa optó por pagar las, ¿cómo se llama? Indemnizaciones, digamos, lo que debía Lo que tenía a que. un grupo de pescadores y trabajadores. Y así Ujú, terminó. Y ujú, nunca ujú. pudieron realmente reanimarlo, pero había otros factores también. Sobre todo, por ejemplo, hubo un gran huracán Mitch en el 98 que contaminó, bueno, contaminó las aguas de la bahía de Jalisco y eso también afectó de una Afectó forma muy muchísimo. fuerte a Ujú, la cría de camarones y todo ujú. eso. Sí, y es que también, como decía usted, o sea, ¿qué hace un banco administrando una empresa, Sí, ¿verdad? De pesca? Ellos, sí, su razón de ser es financiera, no, sí, no industrial, ¿verdad? Entonces, sí, lógicamente, es una medida que iba a caer en eso, ¿verdad? De cierta sí. forma. Y trataron los marineros, sobre todo, trataron de conseguir fondos para hacer una cooperativa Ujú, y básicamente adueñarse de todo, um, pero con los obreros, pero había tanto, bueno, varios factores influyeron en que no pudieran lograrlo, pero sobre todo la desconfianza que existía entre los dos sindicatos. ujú, Hubo una ujú. desconfianza tan profundo que no podrían llegar a No ningún lograron llegar acuerdo. a acuerdo. Ujú. ¿Cómo se organizó una fuerza laboral mayoritariamente femenina en los años 70? Sí. Bueno, yo diría que como en muchos movimientos sindicales o incluso sociales, dependía de una minoría militante, una minoría, un grupo bien decidido Ajá. de luchar. Y comenzó, estoy tratando de recordarme porque no he leído el libro desde hace rato, pero una cosa que sí es importante es que había un sindicato, um, pero era un sindicato un poco corrupto. Y Ujú, cuando hubo una huelga, yo creo que en 70 o 71, que esa huelga, digamos, los dirigentes se vendieron, ¿verdad? O sea,
la empresa lo pagó y bueno, se terminó la huelga sin ningún logro, ninguna conquista. Entonces, en ese momento había un grupo de trabajadores que habían participado en ese sindicato que se dieron cuenta, digamos, de la traición y ellos en ese momento decidieron, mire, vamos a cambiar ese sindicato. Y comenzaron a hacerlo y entre otras cosas, se dieron cuenta bueno, que había muchos, en primer lugar, digamos, en términos de cantidad, la mayoría eran mujeres. Entonces decidieron, lógicamente, aunque el sindicato originalmente era totalmente dominado por hombres, decidieron de un momento que tenía que involucrar mujeres y involucrarlos de una forma muy importante para que ellos mismos tomaran la dirigencia del movimiento. Era un proceso de muchos años porque por lo general las mujeres, aunque apoyaban la idea del sindicato por muchos motivos, incluso mucho machismo de parte de sus maridos, que ellos no querían participar como de una forma activa, como militantes, mucho menos dirigentes. Entonces era un proceso muy difícil, pero ya para finales de la década de los 70, las mujeres ya tenían puestos muy importantes dentro del sindicato y el sindicato en sí comenzó a, digamos, tener muchos frutos para sus miembros. Es decir, que por decirlo así, con más involucramiento de las mujeres, más éxitos lo tenía. Tenían huelgas y triunfaron Conseguían. en las Ajá. huelgas. Y cada vez que la empresa trataba de reprimir al sindicato, había más movilización y más éxito. Y llegaron a punto en que básicamente los y las trabajadoras de pesca eran mejor remunerados en todo el país. O sea, tenía una situación muy, ya para el 79, 80 habían ganado tanto, ¿verdad? Que la situación realmente había cambiado para ellos. Y voy a dar un ejemplo, que por lo general la empresa empleaba como 35 a 40%, digamos, de su fuerza laboral eran trabajadores, casi siempre trabajadores temporales. Entonces era cierta estación, cierta temporada, sobre todo lo que se llaman chacalín. No sé cómo se dice chacalín en Costa Rica. No Son sé. los más chiquititos, el camarón El más camarón más pequeño. pequeño. Sí, Bueno, ese término aquí no lo usamos. yeah. Chacalín, no. No, pero No. chacalín es lo que llamaban ahí. Ajá. Y entonces, durante eso, que era muy importante para los restaurantes, para la exportación, creo que en esa época se estaba desarrollando esa empresa en los Estados Unidos, una cadena Red Lobster, se llama en los Estados Unidos, y que ellos compraban mucho ese chacalín. Y digamos, en los supermercados, en todo. O sea, se volvió muy importante, un camaroncito muy pequeño. Y era cierta temporada, entonces para la empresa tenía, bueno, una lógica empresarial de simplemente tener una fuerza laboral estacional. Sí, por temporada alta. Sí, Ujú, ujú, pero con esos trabajadores, sobre todo, no le daban ningún beneficio, o sea, no tenía ningún estatus, simplemente pagaban lo que ganaban, por lo general, por la cantidad procesada, y nada más, no tenía ningún otro derecho, digamos, de ninguna clase de seguro social, ni mucho menos de vacaciones, ningún derecho. Entonces, desde un inicio,
esos, digamos, dirigentes sindicales, tenía a ellos en su mira, tenía que involucrarlos y también cambiar su situación. Y ya para mediados de 79 lograron realmente darle el estatus como trabajadora permanente a esos temporales. Y es decir, que gozaba, no trabajaba todo el año, aunque trataba de darles más trabajo para todo el año. No todos podían trabajar todo el año, pero recibiendo los derechos como cualquier otro trabajador, que era un gran logro. Claro. Y ese daba más fuerza al sindicato. Um, pero bueno, ya para esa época, por razones no todo relacionado con lo que estaba pasando en Puerto Triunfo, ya comenzó la represión muy fuerte. La represión, digamos, de escuadrones de la muerte, la represión militar, y golpeaba muy fuerte a todos los sindicatos. Entonces, entonces llegó a su fin, básicamente finales de los 80, comienzo 81, ya se acabó todo eso. Y digamos, ya cuando lograron eliminar la dirigencia del sindicato, ya pudieron regresar, la empresa pudo ya, como dijo una obrera, actuar como déspotas, otra vez. Porque habían sido a comienzo de la década, pero a final de la década ya no mandaba como antes. Tenía que tratar a los sindicalistas con mucho respeto, sino deferencia, ¿verdad? Porque realmente habían conquistado mucho. Claro, claro. Sí, y yo me imagino que ese caso de los ocasionales o los temporales eran personas que probablemente todos los años eran las mismas, Sí, ¿verdad? claro. Esperaban a que fuera la época del año para ir a Sí, trabajar en esa empresa, ¿verdad? Y el sí, resto del año seguro se ocupaban en otras cosas, pero sí. probablemente eran las mismas personas y todos se conocían, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, no, sin duda. Eran Ujú, también eran de los más pobres, ¿verdad? Porque, bueno, ujú, la situación ahí en el campo, o sea, eran gente bastante desesperados, ¿verdad? Por la ujú, general. ujú. Claro, claro, y esa era una oportunidad al año Sí, que tenían que tomar, ¿verdad? sí. Y la Ujú, otra cosa que era, bueno, todo Puerto cambió porque a comienzo de la década, la gente no le decía Puerto Triunfo, mm, decían Puerto El Tufo. Porque ajá, era tan, o sea, como la situación sanitaria era tan ujú. mala, ¿verdad? Sin hablar, digamos, de la fragancia del camarón. Eso lo iba a Sí, decir, si el sí, camarón no huele sí, como que muy no, bien, ¿verdad? sí, pero más bien era la situación sanitaria que era horrible. Ajá. Entonces también el sindicato promovió un cambio en ese sentido, ¿verdad? Ujú. De Mejorar, mejorar digamos, la como situación la sanitaria. situación, ajá. Y otra pregunta, ¿por qué la solidaridad no cuajó entre el SIP y el sindicato del agua en ese momento Eh, que era clave? ¿Por qué no lograron como... mm. Es una buena pregunta. Hmm, Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno es una cuestión de cultura, digamos, cultura, un modo de vida. Digamos, los marineros tenían su propio estilo de vida. Trabajaban 12 a 14 días en el mar Ujú, y trabajando hasta como 16 horas al día, ¿verdad? De hecho, una paréntesis, yo pasé un mes cuando tenía 25, 26 años, trabajando en un barco pesquero sí, 30 días seguidos y trabajamos como 16 horas
al día. Entonces tengo una idea de qué se trata, pero yo solo después de un mes dije nunca más, ¿verdad? Fue la primera y la última. Sí, definitivamente. Era en el Golfo de México. Bueno, ahora Golfo de América, perdón. No, eso fue un broma aparte. Pero entonces ellos llegaban a Puerto, ¿verdad? Y se portaban así como de una forma muy, como dijera, como muy machista, ¿verdad? Para ellos porque ganaban bastante bien y gastaban toda la plata en tragos, prostitutas, um, y trataba, digamos, a su esposa, a sus familiares, bueno, sin mucho cariño, digamos. O sea, estaba mucho más dedicado a eso y jugar naipes y todo. Es decir, que ya llegaban a puerto es lo que le interesaba, no le interesaba cuestiones, digamos, familiares. Y ese, bueno, por supuesto, sembró bastante discordia entre las mujeres y los hombres. Y eso seguía, ¿verdad? Por un lado. Segundo lado, quizás un reflejo de ese mismo estilo de vida, ideológicamente, políticamente, eran como bastante anti-izquierda, ¿verdad? Um, Porque, bueno, era como ultra individualismo, ¿verdad? En cierto sentido. Y digamos, el ethos de la izquierda era solidaridad. Esa por un lado. Y después, como ya conté acerca de esa movida, la movida que comienza a finales de 70, pero coge fuerza en los 80, también era como muy, o sea, no era una práctica que generaba solidaridad con los obreros y obreras de las plantas procesadoras porque les afectaba de una forma directamente Ujú, negativa, ¿verdad? ujú, ujú. Y solo se Entonces, había beneficiado los que vendían el camarón, sí, ¿verdad? sí, Pero el resto de trabajadores no, no. no Si veían no nada. tenía un nexo, si no era, bueno, había casos, por ejemplo, de esposas o familiares de los marineros que sí se beneficiaban, digamos, de Ujú, los ingresos, ¿verdad? Sobre ujú, todo los capitanes, porque también era una cuestión muy jerárquica ujú, dentro de los barcos. El capitán, ¿verdad? Con esa movida, ellos, no me acuerdo de la cifra exacta, pero si no me yo creo que más del 50% de la venta, digamos, la ganancia iba directamente al capitán. ujú, Si no más, creo que más, ahorita no me acuerdo, pero por lo menos 50%, y habían cinco que trabajaban, a veces ujú. seis. Entonces, una persona de todos esos cinco ganaba por lo menos la mitad. Sí, Y entonces, eso sí, ellos sí eran ya, formaban como un estrato social aparte. Podían ujú, construir casas muy grandes y elegantes y todo. O sea, era ya otro estrato social. Y ellos directamente aprovechaban de ese sistema. ujú, ujú. Sí, no, no, no era como que, bueno, vendimos el camarón y repartámoslo entre todos, la ganancia, No, 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 jamás. Entonces, de claro, eso va a crear, ¿verdad? Un descontento ya entre más si hay un sindicato de tierra contra otro de agua, eso aún más lo iba ¿verdad? A separar, ¿verdad? sí, claro. Y la otra Fundamental, cosa que claro. es curioso, que ya en cierto momento volvió a tener cierta importancia, porque por un lado debilitaba, porque esa, aunque parece hoy en día
no mucho dinero, pero en ese entonces era mucho dinero y debilitaba el banco en primer lugar. Y ese era el propósito, porque la cuestión política en El Salvador era muy complicada, porque en el 80, Duarte, que en ese entonces, que era el jefe de una junta revolucionaria del gobierno, supuestamente, y él logró unas reformas que eran netamente contrainsurgentes, porque en ese entonces había ya la guerrilla, había comenzado el movimiento, digamos, de resistencia en contra de los militares, era muy, muy fuerte, los movimientos populares muy fuertes, y entonces Duarte tiene dos reformas fundamentales, una reforma agraria, impuesta a la fuerza, digamos, desde arriba para abajo, pero siempre reformas que golpeaba realmente a los terratenientes más poderosos. Y por otra parte, una reforma financiera que básicamente elimina los bancos privados y establece bancos estatales. Y eso también golpeaba a veces a la misma gente. Y esos a la vez eran, digamos, los accionistas principales en pesca. O pesca no era solo gente ahí del mar, sino era gente muy, muy fuerte, pudiente, digamos, digamos, los sectores oligárquicos de El Salvador. Entonces, esas reformas de Duarte la habían golpeado muy, muy fuerte y ellos estaban muy resentidos. Entonces, la idea de también darle un buen golpe al banco les parecía también, o sea, era una cierta manera de venganza. Ahora, para los Estados Unidos, que estaba, por supuesto, involucrados totalmente en la guerra, para ellos estaba, o sea, había luchas internas en los Estados Unidos, constantemente tratando de, digamos, las administraciones primero de Reagan y después de Bush, constantemente querían persuadir al Congreso y también me imagino al pueblo norteamericano, de que ya no había escuadrones de la muerte, no era como un régimen así como terrorista, como sin duda existía antes, y que funcionaba con respecto a las leyes y todo era así como una democracia que había que apoyar. Entonces la idea que hubo ese gran escándalo, ¿verdad? Bancario, les caía muy mal. Entonces, cuando estaba tratando de participar por fin a comienzos de los 90, hubo una gran ofensiva militar de parte de la guerrilla en noviembre de 89. Y cuando ellos no lograron ganar, ¿verdad? Conquistar la capital, pero entrar en San Salvador. Entonces ellos se dieron cuenta, el Frente Farabunda Martí se dio cuenta que no iban a poder ganar la guerra, pero a la vez a tomar parte de San Salvador después de 10 años de apoyo tremendo de los Estados Unidos a las fuerzas militares, era evidente que las fuerzas militares eran bien débiles también, entonces ellos nunca iban a poder aplastar a frente. Entonces en ese momento se dieron cuenta, bueno, tenemos bueno, buscar una manera de solucionar el conflicto. Y en esa parte de los Estados Unidos, curiosamente, una de sus demandas, digamos, era llevar a cabo el proceso en contra de los que habían, los estafadores, o sea, los que habían cometido fraude en contra del banco, ¿verdad? No era una de sus demandas principales. Y de hecho, lograron llevarlos a proceso, pero bueno, al final
yo creo que No. en uno de los principales delincuentes lograron confiscar un yate. Y eso, No fue todo. más o menos todo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, tenía su importancia, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta huelga sobre esta frase? Lo conquistado no se entrega. Mm, estoy tratando de recordarme. No me acuerdo dónde aparece, porque eso yo creo que ah, es una declaración, me imagino que puede ser de los marineros, Ujú. Ok. pero pudo haber sido también en los 70 cuando los sindicalistas no querían ceder, ¿verdad? Pero yo creo que Ujú. básicamente cualquier sindicato ve sus luchas como una acumulación Una conquista, ¿verdad? de conquistas y una vez conquistada algo que es visto por ellos como un derecho fundamental, no Ujú. quieren ceder esos derechos, pero Cederlo. claro que Ujú. lo que está pasando en todo el mundo es exactamente ese proceso hoy en día, ¿verdad? Si se Ujú. ve, por ejemplo, en Argentina hoy, pero casi en cualquier país, ¿verdad? Ujú. Que lo que tenían los sindicatos como algo conquistado, ahora a la fuerza están perdiendo. Lo están perdiendo, sí, 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 por exactamente, sí. ejemplo, la lucha por las 8 horas, ¿verdad? Ujú. Digamos, jornadas laborales, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿Qué te permitió ver la historia tanto oral como los archivos sindicales y judiciales que no se veía antes? yo diría, yo no sé, como en mi carrera como historiador, Ujú. por, no sé por qué exactamente, pero casi siempre me he metido en terrenos no muy explorados, ¿verdad? Ujú. O Ujú. Ujú. explorados quizás superficialmente. Ajá. Entonces, tal vez en su época había mención de esas luchas sindicales, pero no Ujú. existía ningún como historia social de esos Ujú. estudios. Entonces, en el caso de Puerto Triunfo, simplemente no existía ninguna historia social sobre esos sindicatos. Claro. Entonces, bueno, espero que lo que hice, ¿verdad? Tiene valor, Ujú. pero de todas formas, ese primer intento Ujú. no existía. Y yo diría incluso el movimiento sindical salvadoreño en los 70 eran proporcionalmente los más importantes en el continente, ¿verdad? Ajá. Y Ujú. sin embargo, realmente casi no existe, digamos, historias serias sobre ningún aspecto Ujú. del movimiento sindical, movimiento obrero en esa época. En su Ujú. momento había artículos, Ujú. ah, y pude aprovechar de esos artículos, por supuesto. Pero posteriormente no, Ujú. realmente, posteriormente no. No sé exactamente por qué la falta de interés, pero tal vez un reflejo de algo más global, que es con el neoliberalismo, golpeó muy fuerte a los movimientos sindicales en todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Pero a la vez con ese debilitamiento tan fuerte, también afectó, digamos, a la historiografía, Ujú. porque los historiadores, bueno, yo creo que en general trataban de estudiar lo que parecía importante en su momento. O Ujú. sea, el momento actual siempre afecta, digamos, Ujú. a los historiadores.
y por lo tanto, yo creo que a lo largo, digamos, ah, ese hecho influyó que básicamente la historia laboral, la historia de los obreros, declinó bastante en su importancia desde los años 80 hasta hoy en día. Y yo diría que en los últimos 5 o 10 años ya está retomando importancia otra vez. Ujú, Pero eso que tenía, digamos, esas historias sociales de la clase trabajadora que tenía tanta importancia en los 60 y 70, ya en los 90 las 2 décadas siguientes perdió casi totalmente importancia. Entonces yo ujú. creo que quizás el hecho de que el movimiento sindical salvadoreño no tenía sus estudiosos en las últimas décadas, tiene que ver con ese efecto global, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, porque es curioso, porque fue un caso bastante interesante, más que es una huelga que duró tantos años, Oh, ese ¿verdad? Y también en el fueron, caso de Puerto Triunfo, sí, sí. Pero yo exactamente, me sí, refiero también digamos, al movimiento, digamos, a la historia la falta de historias del movimiento sindical. del Ah, movimiento sindical, sí, exactamente, sí, sí. Y por eso en me todo el refería a país, este. pues. Sí, Ujú, porque este es un caso de bastante estudio, ¿verdad? Que sí, tenga una huelga tantos años, que sí, sean dos sindicatos y dos sindicatos que pelean hasta entre sí, ¿verdad? sí, Que llegan como bastante. a discutir entre sí y para concluir de que no logran culminar, ¿verdad? En algo satisfactorio, ¿verdad? Al final No, para nada, de no, cuentas. sí, no, al contrario. Y Puerto Ujú, Triunfo sufrió mucho, ¿verdad? Ha sí. sufrido mucho desde entonces. Ujú, Eh, correcto. Bueno, Jeffrey, le agradezco muchísimo por esta Claro. entrevista que me acaba de proporcionar. La verdad es que aprendí muchísimo yo y espero también sacarle bastante provecho y que la gente que lo vaya a ver se interese en Sí. sus dos obras, tanto Solidaridad bajo Asedio como El mito de la Nicaragua mestiza y las luchas. Le agradezco muchísimo por este Ok, espacio. bueno, gracias a usted. Que la vaya muy bien.